Bien, muchachos, continuamos. Fíjense ustedes que, qué significa en términos de orbitales moleculares la regla de Huckel. Fíjense que nosotros vamos a tener 4n electrones llenando los orbitales enlazantes, ¿verdad?, de ese hidrocarburo, más 2 electrones pi. Fíjense ustedes que van a estar en el pi1, o sea, el orbital molecular de más alta energía. Ahora, ¿qué significa que haya 4n? Bueno, que podemos tener la capa llena, pero va a haber una capa en la que van a haber 2 electrones desapareados. ¿Ok? O sea, le van a faltar 2 electrones para llenar estos orbitales degenerados a este sistema. Bien, como ya sabemos, o sea, cómo es que es un hidrocarburo aromático, vamos a empezar a ver especies, ¿verdad?, que son aromáticas y otras que se les parecen pero no, ¿verdad? En diferentes tipos de familias de compuestos. Lo primero que vamos a ver es que existen iones aromáticos. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una especie como esta que ustedes pueden ver, que es el catión ciclopentadienilo, ¿verdad? En donde, mira, yo tengo este carbono sp2 y estos que tienen los dobles enlaces también. Y este tiene un orbital p vacío y todos los orbitales p están en la misma región del espacio. Entonces, inicialmente yo podría pensar pero esta especie puede ser aromática. Claro, cuando yo aplico la regla de Huckel acá, me doy cuenta que más bien la especie es antiaromática, ¿verdad? Porque sí se ajusta a que tiene 4n electrones pi. O sea, 4 igual a 4 y el n sería igual a 1, ¿cierto? Pero no se me ajustaría a 4n más 2, donde el n me daría 0.5. Sin embargo, vean que el anión, bueno, lo llaman igual en el libro ciclopentadienilo, debería ser ciclopentadienuro, no importa. Fíjense que el ciclopentadienuro sí se podría ajustar, porque diríamos, tenemos 4 orbitales P en la misma región del espacio. Ah, 4, pero ustedes me dirán, de ahí, pero esto no es un carbanión y no se irían en SP3. Fíjense que en este caso no. ¿Y por qué en este caso no? Claramente porque aquí tengo 2, 4. Y si estos 2 electrones del anión pueden pasar a formar parte, ¿verdad?, del sistema conjugado, tendría 6 electrones pi que sí se me ajustan para un n de 1. Recuerden, 6 sería igual a 4n más 2. ¿Ok? 6 menos 2 es 4 y 4 entre 4, n es igual a 1. Entonces, el anión ciclopentadienuro sí es aromático, mientras que el catión ciclopentadienilo sí que no es aromático. ¿Ok? Bueno, resulta que por esa razón nosotros podemos comprender algunas propiedades que tienen algunas especies. Fíjense que este señor, que es el ciclopentadieno, tiene una pKa que es muy baja. La pKa de un alqueno normalmente, dice el libro de ustedes, anda por 46, inclusive mayores. Lo que es interesante es que con una base como el terbutóxido, ¿verdad?, que puede ser terbutóxido de potasio, quitar uno de estos protones se me hace muy sencillo. ¿Y cuál es la fuerza motriz de esta reacción? Bueno, la generación de unión del anión ciclopentadienuro, muchachos, ¿verdad?, que es aromático. Aquí tenemos la representación. Bueno, recuerden que esto, ¿verdad?, cuando se representa un continuo dentro de una especie cíclica, lo que se está queriendo decir es que esa especie tiene los electrones conjugados y que es aromática. Bueno, una cosa importante es decirle que esto sigue siendo un carbanión y puede reaccionar con diferentes especies ácidas, pero será más estable que muchos carbaniones, ¿verdad?, que hay por ahí, que son tremendamente nucleofílicos porque puede que no sean esos a los que me estoy refiriendo aromático, mientras este sí. Lo que quiero decir es que este anión se estabiliza, sí. ¿Tanto como el benceno? No, ¿verdad? Pero sí se estabiliza mucho y fíjense que hay una tendencia, ¿verdad?, natural a que se pierda el protón para que se genere un sistema aromático, ¿verdad? Esta reacción de abajo, en cambio, no se da. O sea, yo puedo generar el alcohol en esta posición del ciclopentadieno. Sí, muchachos, pero esta reacción o sea, como si fuera el primer paso de una SN1, digamos, no se da porque esta especie es antiaromática. O sea, sería muy difícil de obtener porque es muy inestable. Bueno, ahora, ojo, ojo.
hay que aplicarle a este tipo de iones y a todas las anulenos y todas las reglas que vimos anteriormente, porque fíjense que para las dos especies, ¿verdad? Tanto la primera, que es la que es aromática, como la de abajo, que no es aromática, se pueden dibujar estructuras resonantes. Sin embargo, esta de abajo, ¿verdad? Nos da una, o sea, si nosotros hiciéramos estructuras resonantes, nos da una mala idea, ¿verdad? De lo que está ocurriendo con esta especie. Ahora, no solo tenemos que dibujar estructuras resonantes, sino saber en qué casos, ¿verdad? Representan la conjugación real, arriba, ¿verdad? O en qué casos no va a ocurrir esa conjugación. Bueno, seguimos hablando. Fíjense que aquí tenemos otra especie, ¿verdad? Nosotros tenemos el catión cicloheptatrienilo y el anión cicloheptatrienuro. Bueno, esta especie, ¿verdad? Donde este carbono es sp2 y donde hay un montón de orbitales p en la misma región del espacio y hay 6 electrones pi, ¿verdad? Hacia adentro de esta especie, muchachos. De ahí nos dicen que es aromática. O sea, aquí lo que estoy mostrando entonces es que esta especie que cumple la regla de Huckel, que es plana, conjugada, todas las características, muchachos, ¿sí? Entonces, nos deja claro que estas estructuras resonantes sí se aplican y sí funcionan para decir que la especie es conjugada. Ahora, vayamos a ver el anión. ¿Por qué el anión no es aromático? Muchachos, porque tendríamos 2, 4, 6 y 8 electrones. O sea, si estos electrones, ¿verdad? Formaran parte de este ciclo o forman parte de esta especie aromática, digámoslo, entre comillas, tendría yo, ¿verdad? 8 electrones que no cumplen 4n más 2, sino 4n. Entonces, de nuevo, estas estructuras resonantes no significan nada. Bueno, resulta que, bueno, a esta especie de arriba se le llama un ion tropilio, ¿verdad? Y se forma relativamente sencillo. Vieran que inclusive, ¿verdad? Es una especie que es bastante estable, ¿verdad? Inclusive en medio acuoso. De nuevo, ¿por qué la pérdida de este OH en este caso sí es muy sencilla, ¿verdad? Y por qué esta especie, aunque sea cargada iónica, se mantiene en disolución, porque claramente se está generando una especie aromática. De nuevo, aunque sea aromática, sigue teniendo carga positiva y puede ser atacada por nucleófilos. Lo que quiero decir es que esta especie es aromática, sí, y este carbocatión va a ser más estable que muchos carbocationes, sí, pero no va a ser tan estable nunca como el benceno. ¿Ok? Bueno, tenemos más ejemplos. Bien, este es un ejemplo bonito. Resulta que dianiones en química orgánica son raros, muchachos. Son muy extraños de verlos, ¿verdad? Hay algunos casos, ¿verdad? Pero no es una cosa que sea sumamente común. Y sin embargo, fíjense ustedes que el ciclo octatetraeno que tenemos abajo, cuando se trata con potasio, puede formar un sistema que tiene 10 electrones pi, ¿ok? Y 2 cargas negativas. Y esta especie sí es aromática, por eso esta se forma. Ok, se me olvidaba mencionarles que esta especie de arriba, ¿verdad? Esta reacción en la cual yo formo, vean, quito este protón y formo este anión, no es factible porque ya dijimos, en el caso de un anillo de 7, ¿verdad? Y con 2, 4, 6, 8 electrones, perdón, lo que tenemos es un compuesto antiaromático. Bueno, resumen, sistemas de 6 electrones pi, ¿verdad? Que son aromáticos. Aquí tenemos 3 buenos ejemplos, el benceno, por ejemplo, el anión con 5 átomos de carbono y el catión con 7, ¿verdad? También vamos a ver sistemas de 6 electrones pi, como este, donde el nitrógeno es sp2, o como este, donde hay 4 electrones pi, pero resulta que participan los 2 del nitrógeno, o como este, donde hay 4 electrones pi, pero participan 2 del oxígeno, ¿ok? Bueno, sistemas de 8 electrones, ¿verdad? Que son antiaromáticos, todos estos que están aquí. De nuevo, muchachos, ahí tienen ustedes un compendio y lo que pueden hacer con esta lámina y la anterior, y realmente esto es una tabla que aparece en el libro de ustedes. Lo que tienen que hacer o lo que pueden hacer para practicar y para discriminar, muchachos, está en la página así 782, es aplicarle la regla de Huckel a todos, ¿verdad? Para que estén seguros de si son aromáticos o no.
Bueno, los ejercicios que les demos normalmente, muchachos, menos el ciclooctatetraeno, que ya se los dijimos, les daremos la geometría de la molécula, si es planar o no. ¿Ok? Bien, también tenemos compuestos aromáticos que son heterocíclicos. ¿Ok? ¿Qué es un heterociclo? Es un ciclo, muchachos, que no está completamente formado por átomos de carbono, sino que además puede tener un átomo de nitrógeno, de azufre, de oxígeno, o sea, uno o más átomos diferentes del carbono. Bueno, resulta que hay, muchachos, compuestos aromáticos heterocíclicos que son, bueno, ya lo dije que son aromáticos. Quería decir compuestos heterocíclicos que son aromáticos. Vamos a ver la estructura orbital de la piridina en primer término. Fíjense que es planar y que el nitrógeno tiene una hibridación sp2. De tal manera que cada uno de los átomos aporta un electrón pi para tener al final 6 electrones pi en un sistema plano. Esta cosa es igual al benceno. Ahora, cuidado, ¿verdad? Y esto ya lo habíamos hablado en la orgánica 1. Los electrones que tiene el nitrógeno, y por eso la piridina se comporta como una base, los electrones no apareados, no están formando parte del sistema aromático. Cuidado. Es un compuesto básico porque estos electrones están perpendiculares al sistema aromático. Y por esa razón, la piridina puede actuar como una básica. ¿Ok? Como un compuesto básico, perdón. Bueno, aquí tenemos entonces el ejemplo para formar un ion piridinium. Y el ion piridinium, muchachos, resulta que sigue siendo aromático. ¿Por qué? Porque que este par de electrones se enlacen a un electrófilo dado no cambia el sistema aromático. Recuerden, los electrones libres de una piridina no están conjugados con el sistema porque son perpendiculares. En el caso del pirrol, ¿verdad? Nosotros aquí vemos por esta representación y diríamos, pero es que no se puede que esto sea aromático porque uno, hay 4 electrones pi y qué fregado porque esto es sp3. No, pues resulta que la aromaticidad es una fuerza, ¿verdad? Directora grande. Y entonces lo que sucede es que el nitrógeno en este tipo de especies se rehibridiza a sp2 y puede aportar otros 2 electrones. ¿Verdad? Fíjense ustedes que entonces así se cerraría un sistema cíclico plano de 5 miembros donde hay 6 electrones pi que cumplen la regla de Hooke. Claro, el pirrol, ¿verdad? Es una especie aromática. Ahora, la pregunta obligada, muchachos. ¿El pirrol será una base tan fuerte como la piridina? No, porque el atacar este par de electrones significaría romper la aromaticidad en esta molécula. Por eso el pirrol es mucho menos básico que la piridina. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que no se puedan atacar, pero es difícil porque fíjense que el pirrol existe como una especie aromática. Bueno, es lo que decíamos. Esta reacción, en este caso, no es difícil porque si yo protono este nitrógeno, rompo el sistema aromático. ¿Ok? Bien. Hay otras bases nitrogenadas, las pirimidinas, el imidazol o una purina como esta, ven que tienen más nitrógenos. ¿Ok? Tendrán nitrógenos que son básicos cuando ellos no tengan que aportar sus sistemas o sus electrones, perdón, eh, no enlazados al sistema pi. Son muy importantes y las veremos después en el capítulo del ADN porque algunas de estas bases nitrogenadas, ¿sí? Son las que conforman las bases nitrogenadas casualmente que están en el ADN y en el ARN. Bueno, igual que el pirrol podemos tener el furano o el tiofeno, donde tanto el oxígeno como el azufre, muchachos, pueden aportar un par de electrones para que se cierre el sistema de 6 electrones pi que se ajusta a la regla de Hooke. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, en estos dos casos también la hibridación del oxígeno y el azufre cambiaría de sp3 a sp2. ¿Ok? Otras familias más. Podemos tener aquellas familias, o una familia muy importante, ¿verdad? En la que los anillos bencénicos, los anillos de 6 aromáticos, muchachos, están fundidos, o sea, están pegados uno directamente al otro, compartiendo 2 o más carbonos. Bueno, a estas especies de anillos de 6, de anillos aromáticos de 6 fundidos, las llamamos los hidrocarburos aromáticos polinucleares. Y como dice ahí, están formados por más de 2 anillos aromáticos fundidos o fusionados. Algo muy interesante
Es que fíjense, este que está aquí, este es el naftaleno, que hay dos anillos fundidos. O sea, uno diría, bueno, si pego dos anillos, tengo dos electrones pi. No, porque si ya pego dos carbonos, ¿verdad? O completo el segundo anillo con cuatro carbonos, ya no puedo tener los dos electrones. ¿Ok? Entonces, esta especie sigue siendo aromática, ¿verdad? Pero va a ser un poquito menos estable que, por ejemplo, el benceno, ¿verdad? O con respecto al benceno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí hemos disminuido el número de electrones pi. Y aunque están conjugados, si yo disminuyo su número, pues claro, ¿verdad? Va a disminuir esa energía de resonancia. Bueno, el naftaleno, que es este compuesto, naftalina, ¿verdad? Pues es esa cosa que ponían antes para espantar las cucarachas, para que no se comiera ningún bicho la ropa, ¿verdad? Que huele terrible, ¿verdad? Y es un hidrocarburo aromático. Bueno, dice, menor densidad electrónica que en dos anillos de 6, menor energía de resonancia que dos anillos, 60 kilocalorías por mol, versus 72, ¿ok? Bueno, otros miembros muy característicos de esta familia, muchachos, son el antraceno y el fenantreno, ¿ok? Bueno, aquí ya son más anillos fundidos, ¿verdad? Y resulta que entonces se pierde un poco el carácter aromático en estas especies, ¿ok? Siempre son conjugadas y planas, pero se pierde el carácter aromático de tal forma que, por ejemplo, fíjense ustedes en este caso, ¿verdad? El antraceno puede adicionar el bromo con los dos enlaces dobles centrales. O el fenantreno, que es el isómero de este, ¿verdad? Puede también adicionar el bromo con este doble enlace central. ¿Sigue siendo aromático? Sí. Y este también porque le queda este anillo. Pero el sistema de tres ciclos, digamos que pierde mucha energía, ¿verdad? Porque a medida que aumentamos los carbonos fusionados, tenemos que disminuir forzosamente la cantidad de electrones. Bueno, también reaccionan estos dos con bromo en tetracloruro. Bien, hablamos de los hidrocarburos polinucleares superiores que tienen una característica muy importante de que nosotros la hablemos, ¿verdad? Y es que la mayoría de ellos son carcinógenos. Resulta que es producida por la combustión incompleta de sustancias orgánicas superiores, o sea, digamos material proteico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en pedazos de carne que son muy quemados, ¿verdad? Hay unas pequeñas cantidades de estas especies. En el humo, ¿verdad? El humo de la leña, con el cual se cocinó por muchos siglos, ¿verdad? Habían gran cantidades de estas especies. En el humo del tabaco también, ¿verdad? Y el asunto con estas especies es que, fíjense ustedes que, bueno, cuando esto llega al organismo, pues el organismo para poder desecharlo lo manda al hígado y las enzimas del hígado lo que hacen es que lo polarizan, tratan de polarizar a estos que vimos. El efecto de polarizar esto es que se disuelve en el agua y se puede eliminar del organismo de manera más fácil. Lo que pasa es que este epoxi que se genera es atacado por el ADN. Entonces, claro, cuando se incorpora en una cadena de ADN de una célula, entonces puede generar, ¿verdad? Un ADN que cuando se replique generará una célula que es cancerosa, ¿verdad? Que tiene un material genético alterado. Bueno, por esta razón es que estas especies son carcinogénicas. Moraleja, no fumen chavalos. Uno. Y dos, no se coman la carne tan cocinada. Bien, ahora bien, formas alotrópicas del carbono. ¿Por qué estamos hablando de esto aquí? Bueno, porque resulta que una de las formas alotrópicas del carbono en particular, ¿verdad? Es el grafito y está conformado por un carbono, ¿verdad? O por átomos de carbono que están formando sistemas aromáticos. Entonces, vamos a empezar por esa y hablar de otras. Bueno, realmente que son formas alotrópicas, hay formas de de una misma sustancia que tiene propiedades distintas. Entonces, por ejemplo, el grafito es una sustancia de alta dureza, ¿verdad? Claro, es una red de enlaces sigma, ¿verdad? Muy fuerte, donde la distancia de enlace es típica de una especie claramente no conjugada. Es como si fueran todos enlaces simples y lo son, ¿verdad? Y solo carbonos tiene. Claro, el diamante es una sustancia muy dura y resulta que es un buen aislante del paso de corriente eléctrica.
El grafito, sin embargo, está formado por una serie de capas, ¿verdad? Planas de átomos de carbono. Las capas están muy separadas y manifiestan una buena conducción eléctrica. Bueno, lo que quiere decir entonces es que hay un montón de orbitales P por donde los electrones pueden transitar. Claro, depende de la dirección del flujo de corriente, el grafito puede ser más bien resistente o conductor. Ahora, bueno, esto nos explica por qué un lápiz escribe, chavales. Porque claro, cuando yo deslizo un lápiz de grafito sobre una superficie, como estas están bastante desunidas, ¿verdad? Bastante lejos unas de otras, son fuerzas de Van der Waals débiles las que las unen, muchachos, pues de ahí, nosotros podemos marcar la superficie de papel o de madera, lo que sea, con el lápiz, ¿cierto? Entonces nos lleva al otro asunto. Fíjense ustedes que el grafito se usa como lubricante en muchos equipos porque tiene esa particularidad, ¿verdad? Que las capas se pueden desplazar y por ende, ¿verdad? Pueden amortiguar, digamos, el choque de dos superficies. Ok. Otros compuestos quizás más interesantes, ¿verdad? Son los fullerenos y los famosos nanotubos. Bueno, de los fullerenos y de los nanotubos podríamos hablar ahora si no tenemos tiempo. Sí es muy interesante decirles, ¿verdad? Que fueron especies descubiertas recientemente, ¿verdad? Una en 1985, que es esta, y esta en 1991. Los famosos buckyballs, ¿verdad? Que se llaman así porque son especies con una estructura así. El carbono 13 de esto me da una sola señal en 143, muy interesante. Hay C60, hay de otro tamaño, ¿verdad? Trabajar con esto es terrible, se los puedo decir por experiencia. Resulta que es como ver carbón en polvo, normal. Pero bueno, estas especies tienen una conducción eléctrica muy buena y tienen miles de usos. Inclusive se han diseñado especies, ¿verdad? Donde, digamos, le falta una tapita, le faltan unos carbonos. Entonces se han utilizado como almacenes de hidrógeno, como almacenes de otras cosas. Bueno, de momento, ¿verdad? Se buscan métodos para producirlos de manera más económica, muchachos. Pero de momento son, sobre todo los buckyballs, bastante caros de generar, aunque tienen propiedades muy interesantes. Se han ligado muchas moléculas orgánicas y aunque son muy interesantes sus propiedades eléctricas, digamos, tienen otro tipo de propiedades en la parte sobre todo de la química supramolecular. Bueno, fueron aislados cuando alguien irradiaba con un láser el grafito, ¿verdad? Que se vaporizó, ¿verdad? Y encontraron después esta estructura. Bueno, los famosos nanotubos también, sintetizados en el 91, tienen muchísimas aplicaciones, inclusive ya a nivel electrónico, porque también ya son tubos largos de carbono que son aromáticos y entonces, claro, se han utilizado en una gran cantidad de experimentos y ya algunos dispositivos cuentan con ellos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica se ha hecho la funcionalización de este tipo de especies. Bueno, no está aquí, pero les voy a dejar de tarea para que lo lean, ¿verdad? Y para que busquen aplicaciones y si en alguna clase lo podemos comentar, muchachos. El tema del grafeno. ¿Qué es el grafeno? ¿Por qué es tan importante? ¿Ok? Bueno, y para ir terminando, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, vamos a ir terminando este videito, muchachos, con esta información. Vamos a tener entonces, ¿verdad? Una serie de, ¿cómo se llama? De compuestos que son heterocíclicos fusionados. De nuevo, muchas de estas especies conforman productos naturales, ¿verdad? Como el triptofano, que es un aminoácido que construye las proteínas, o como esta especie, ¿verdad? Fíjense ustedes que pues es una especie que funciona como vasodilatador. Esta creo que es sintética. Bueno, es un alcaloide, ¿verdad? Que es un alucinógeno poderoso. O bien la quinina, que tiene esta estructura, como ustedes pueden ver, que es una droga antimalárica. ¿Ok? Bueno, nos va a quedar un video muy cortito después de ¿verdad? Que es el que tiene que ver con nomenclatura, ¿sí? Y con las propiedades espectroscópicas de los compuestos aromáticos. Gracias.